Escuchar Huesango. Conversación alrededor del fuego. ¿Cómo es ser una mujer indígena en el territorio Aysén? Un lugar que sabemos que tiene una colonización occidental bastante reciente. Sin embargo, era un territorio de paso y también un territorio donde habitaban otros pueblos originarios, primeras naciones. ¿Cómo es ser mujer en este territorio? Y más que eso, ¿qué significa ser mujer y definirse como una persona feminista? ¿Qué es ser una mujer indígena feminista en Aysén? Y para responder esas preguntas y todas las dudas también que tengamos al respecto, hoy día tengo el agrado, la felicidad de estar conversando con mi también Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Nerviosa? Sí, la mía. Sí. Estamos todos aquí medio nerviosos, pero yo te agradezco profundamente que hayas aceptado la conversación, de verdad que sí. Cuéntanos quién eres, cómo te llamas, qué haces. Bueno, Mari Compuché, Mari Pulamien, hincheta de Claudia Yarzo, Piñán Tati. Primero que todo, soy mujer mapuche, que me considero feminista, quizás algunas otras no. Y soy madre de 2 niñas, de Ayelén y de Emma. Y soy psicopedagoga de profesión, trabajo con personas en situación de calle y yo soy como puedo decir de mí. En rasgos general. Como general. Súper. Qué interesante eso que dices también, como tú eres una persona que se define como feminista también. Y también tengo ganas de indagar sobre eso. Primero, ¿cómo llegaste al feminismo? Yo creo que fueron 2 etapas de mi vida. Primero fue cuando era adolescente, que fui punky. En esta esencia del ser punky o ser skinhead, y de estar consciente de lo que pasa en el sistema, tener conciencia de clase, uno se va dando cuenta que entre las mismas escenas o movimientos sociales existe también el machismo. Especialmente en el ser punk o el ser skin, la mujer es muy mal vista. En el caso de los skinhead, la skin girl era la acompañante de el skinhead y que después empezó a tener mayor protagonismo en la escena. Estamos hablando desde Inglaterra hasta la actualidad. Ya. Que no me voy a hablar de la historia del movimiento skinhead porque es muy largo. Sí. Pero yo creo que ahí como que empecé a darme cuenta de que no es lo mismo ser mujer en ciertos movimientos sociales que ser hombre. Y recuerdo en aquella época, yo estaba hablando cuando tenía como 15, 16 años, que convocábamos mujeres que eran punk, skin o rude de aquella época y nos organizamos. Pero después que ahí fue guateando, pero es parte de los procesos, yo creo. Claro. Y luego al transitar los años, por una situación de violencia que viví, conocí a Marisa Romero. Y gracias a la Marisa empecé a conocer lo que es el feminismo en sí. Como estructura, que sea como elemento social y como bandera de lucha también. Vale. Gracias a la Marisa. A la ñaña Marisa, sí. También que le vamos a mandar un saludo también a la ñaña Marisa que es un referente, ¿cierto?, para los movimientos feministas de la región. Sí. Mucha historia. Una compañera ahí también que ha estado mucho tiempo en la lucha y que continúa en ella. Claudia, también tengo ganas de preguntarte porque creo que es parte de la esencia del programa. A mí me gusta mucho escuchar estas historias. ¿Desde qué momento tú te empiezas a reconocer como mapuche? Yo creo que igual fue durante el mismo periodo, que yo creo que fue son ciclos que creo que tiene el ser humano, en donde uno va descubriendo de que algo pasa con uno y no se da cuenta qué es.
Yo desde niña tengo como la habilidad de poder identificar peumas. Los peumas a mí me avisan situaciones, un lamien decía que yo era peumafe, así que desde pequeña tenía como la habilidad de transitar entre el mundo espiritual y el terrenal, ir a esos espacios, tener sueños, un montón de cosas como en el ámbito espiritual. Y yo creo que eso uno se da cuenta y uno nace siendo mapuche, solamente que después con el tiempo se va identificando. Y luego creo que fue cuando conocí a Lamien Felipe Cachaña, empezamos como a conversar sobre todo lo que pasaba con el pueblo nación mapuche. Y ahí de a poco me fui introduciendo, entre eso la Marisa también, que le conocí en ese mismo tiempo. Y claro, uno de niña, siendo mapuche en este territorio, donde uno no vive en comunidad mapuche, donde uno no vive en estos espacios y donde no todos hablamos la lengua mapuche, es difícil reconocerse cuando existe una historia y una trayectoria sociocultural donde el Estado ha intentado eliminar eso, la conciencia de poder ser mapuche. Y claro, pues mi familia ir desde niña iba a ir consultando como la historia de mis abuelos paternos y maternos, mi abuela. Y mi abuela era mapuche huilliche, que sea, 3 de mis 4 abuelos eran mapuche huilliche y uno era español directamente de España. Pero él se creció en comunidad mapuche y vivió con machis. Así que él hablaba mapuche zungún y él lo hablaba con mi abuela y después mi misma abuela fue transmitiendo eso a mi mamá y a mis tíos. Y ahí hay palabras como ñaco, no sé, y otras cosas que uno fue escuchando durante todo el crecimiento y que uno no asociaba que era el ser mapuche. Vivir los años nuevos, que coincide cuando nací también, porque nací justo el 24 de junio. Así que siempre estaba como relacionado a eso, pero no tenía como claro que era algo tan importante como ser mapuche, de manera inconsciente. Y claro, después llegué acá a la comunidad, a la Ruca primero, mediante la Marisa también. Sí, la Marisa ha sido un pilar fundamental en mi vida de adulta porque, como dije, la conocí mediante una experiencia de violencia. Y ella me dio la herramienta para que yo pueda hablar hoy en día y que sea la persona que hoy, y obviamente que es algo propio también de mí, pero también fue gracias a ella, tampoco lo puedo desconocer. Y ella me dio el espacio para conocer la Ñisol y después pasé a la Marimán, a la comunidad Marimán y así estoy hasta hoy en día. De manera intermitente, pero estoy acá. Qué hermoso escuchar. Como a todos los mapuches del territorio nos pasa eso, que finalmente es un descubrimiento, es como un despertar, que uno siempre lo tuvo y que después se fue dando cuenta de que existía. Porque sí. Claro, no sé si a ti te pasa, pero no sé, cuando estamos en las ferias, por ejemplo, es como, ¿de dónde es usted? Siempre extranjerizan nuestras corporalidades, porque para que quede claro también, tú eres de acá, de este territorio, ¿de dónde son tus abuelos? Mis abuelos paternos son todos de Chiloé, Chilhue. Y bueno, mi abuela igual, mi abuela materna ahí, mi abuelo era de Valdivia. Pero de allá es todo mi... Claro, y finalmente, digamos, todos los que hemos nacido y crecido acá, todos vienen de esa diáspora, de Chilhue Huapi, Huillimapu, a habitar este territorio Futa Huillimapu. Y en este proceso de reconocimiento me dediqué a buscar sobre mi abuelo y mi abuela, porque por ejemplo de mi abuela es Cumín, pero de ahí hacia atrás no había como mucha historia o no sabíamos mucho, y por parte de mi abuelo paterno era Oyarzo Muñoz y ahí. Pero yo decía, pero ¿cómo no va a haber algo más si es muy característico ser mapuche en este territorio, ya sea de Aysén o de Chiloé? Así que buscando, claro, hay Millalonco, hay Willy Ruca y seguramente hacia atrás éramos una comunidad grande mapuche del territorio. Claro. Sí. Y ahora me acuerdo de otra cosa porque no me acordaba. Fue que ya ingresando acá, ya conociendo a la Ñisol y a la Lamien Mónica,
empecé a tener peumas muy reiterativos, muy potentes. Peumas que yo despertaba transpirada así completa, donde mi espíritu, yo creo, me decía que era el proceso ya de reconocimiento. Empecé a tener peumas de cómo iba a ser mi atuendo, de cómo iba a ser, no sé. Bueno, es que tuve muchos peumas muy, muy poderosos. Qué hermoso. Y esa fue yo ya de ahí en adelante me reconocí como mapuche y tuve mi atuendo y lo tengo hasta ahora. Qué hermoso. Y cuando uno hace ese proceso de reconocimiento, además también de todo el proceso como de tu propia existencia, porque en el reconocimiento está uno, pero están todos los ancestros, las ancestras también. Pero claro, uno transita un periodo de tiempo como terrenal, ¿cierto? Donde vas aprendiendo cosas como, por ejemplo, lo del feminismo, ¿cierto? ¿Cómo sientes tú que conversa la cultura mapuche y el feminismo? La otra vez con una ñaña que se llama Edith, que es de Temuco, conversábamos eso mismo, porque está muy como estigmatizado el ser feminista y ser mapuche porque es algo huinca. Pero yo le planteaba, hablábamos con la ñaña que de la misma parada de nosotras, de que uno nace siendo mapuche, pero se enfrenta a una sociedad patriarcal y por ende te orilla sí o sí a luchar contra eso, porque tú no dejas de ser mapuche y mujer aquí, pues. Por ende, tú naces siendo mujer, naces siendo mapuche, pero te tienes que enfrentar a este sistema patriarcal y por ende tienes que luchar para que esto se acabe. Así que obviamente que hay todo un tema desde el feminismo blanco y burgués que tiene también una lucha de clase y que eso yo también creo, no sé, en lo personal que no está bien. Siempre hay que tener una mirada y una perspectiva de clase. No es lo mismo ser una mujer blanca en espacios de poder, que se diga feminista, o en las policías, o en otros espacios políticos y públicos, que ser una mujer en situación de calle, por ejemplo. O estar una mujer que tenga 6 hijos y que tenga que mantener esa casa sola. Así que también hay un tema de conciencia de clase detrás de todo. Claro. Es indígena. Sí. Y indígena en el territorio de Aysén. Sí. Todo va sumando. Son muchas cosas. Yo dentro de mi reconocimiento igual tuve mucho rechazo de mapuches hombres, que no fueron solidarios a entregarme información, que no fueron empáticos con el proceso que estamos viviendo junto con mis colegas, porque mi compañero igual estuvimos haciendo este mismo proceso juntos. Y ahí igual se pudo ver esas situaciones, donde entre los mismos lamien existe estas acciones patriarcales. Oye, Lamien, me gustaría saber qué es para ti el feminismo, porque, bueno, hace poco también me tocó estar en una conversación con varias ñañas, ¿cierto? Digamos que de una u otra manera el concepto les ha llegado por la televisión, por los movimientos, ¿cierto? Que también, como dices tú, son liderados también por hermanas feministas blancas también, como en otra situación. Sí. Me gustaría preguntarte qué es para ti y también cómo desmitificar el feminismo, no solamente para las ñañas, sino que para todo el mundo. Yo creo que para mí el feminismo es algo muy amplio y que me permite poder ir visualizando el mundo desde esta perspectiva y darme cuenta de ciertas acciones y también poder entender que también, es decir, cómo la Claudia va a estar hablando del feminismo si hay situaciones que yo he tenido que lidiar con mujeres que no han sido gratas, pero hay que entender que igual no porque seas mujer voy a estar respaldando tus acciones o malas prácticas o vulneraciones hacia otras personas por ser mujer. Y eso también te lo permite entender el feminismo, de que no toda mujer va a ser nuestra compañera. Y plantearnos en el mundo como ser mujer mapuche, es imposible no hacerlo, porque tú, aunque seas mapuche, no va a haber algo o alguien que te va a maltratar y todas vamos a estar apoyándote. Si llega un hombre y te violenta, tenemos que hacer algo, tenemos que accionarnos, por más que seas mapuche o no. Y es importante ir abanderándonos, como mencioné delante. Nosotros vamos a ser mapuches todo el tiempo, porque es nuestra esencia, porque es algo con que nacemos siendo mapuche y mujer. Pero tenemos que enfrentarnos a un mundo donde
tenemos distintos sueldos, donde nos vulneran diariamente, donde la publicidad sigue siendo sexista y entre otras situaciones, donde siguen matando mujeres día a día. Así que es imposible no ser feminista actualmente con todo lo que pasa. Bueno, también aquí la mía Claudia mencionaba y hablaba sobre los peumas, o qué es ser un peumafe, por ejemplo. Para las personas que no saben y que están viendo cierto este programa, los peumas, digamos en palabras sencillas, son los sueños. Ahora, nosotros siempre, los mapuches, decimos ya, vamos a tratar de hacer una traducción de lo que significa. Y la traducción simple es que son sueños. Pero en el fondo los peumas son conversaciones. Son conversaciones que nosotros tenemos con los ancestros, con las ancestras. Y en algunos casos también son conversaciones que tenemos con los otros espíritus o con seres que también habitan en el territorio y que no son visibles para nuestro ojo, digamos, pero sí habitan y son igual de importantes y existen, o sea, son. No es una creencia espiritual, para nosotros son tan reales como yo tengo aquí a la Lamien Claudia al lado. Y esos peumas habitualmente traen mensajes. Yo creo que todos de una u otra manera tenemos peumas. Sin embargo, los peumas que traen mensajes importantes para uno, pero también para sus comunidades, se van desarrollando en la medida de que uno acepta, ¿cierto?, su calidad y condición de persona indígena, y eso también refuerza los vínculos que tenemos entre nosotros, ¿cierto?, la Che, ¿cierto?, la gente, los territorios, las comunidades y también, ¿cierto?, los espíritus que la habitan. ¿Para ti es eso también los peumas? Sí, para mí, desde niña, como lo mencioné delante, era algo que yo no entendía qué era, porque no solamente eran los peumas, sino poder ver ciertos espíritus que quizás las demás personas no veían. Y no sé, pues yo decía, hoy si digo algo van a pensar que tengo esquizofrenia ya, esquizofrenia infantil, así que no, era como fue como durante toda mi vida, antes de reconocerme, fue algo muy que guardaba en secreto, porque no, si tú te pones a hablar con alguien sobre tu sueño, que tú puedes ver gente muerta como sexto sentido, todas decían, oye, esta está loca, más loca. Pero después voy comprendiendo ya al reconocerme de que eso es parte de nuestra espiritualidad, donde el peuma te avisa, te da señales, te pone en alerta, y donde, bueno, en mi caso los más importantes que tuve desde mi reconocimiento fue el decirme, sabes que tu atuendo va a ser de esta manera, y no sé, va a ser con estas características, y eso va a ser lo que te va a representar a ti. Y eso fue muy bonito. También tuve peumas muy importantes sobre eventos climáticos, sobre el tema del 2019 y el conflicto social que hubo. Y todo eso me lo iba avisando y yo no sabía cómo ir guiando eso. Pero son muy potentes el peuma. Sí. En relación a lo mismo, yo también hago medicina, y me pasaba que cuando estaba en Lago Verde, por ejemplo, que es un territorio además donde uno convive al lado con un bosque y está todo el rato como la gente en sintonía más que en la guardia, digamos, ¿cachai? Pero me pasaba que como cuando yo empecé a hacer medicina, los peumos empezaron más potentes, y también, pues, o sea, como yo vi a mi hija, supe que estaba embarazada antes, me dijo su nombre y todas esas cosas que uno, claro, se lo comenta al resto de las personas y es como ya. Pero cuando uno está con los hermanos y hermanas, uno dice, sí, pues, o sea, sí, es lógico, a mí también me pasó esto, en esta oportunidad esto. Y pasa que cuando uno cuenta estas cosas a personas Winca, que también ahí está, como que Winca es un insulto, pero Winca es persona no mapuche, ¿cierto? Tienden a tener este prejuicio de, usted es machi, usted ve la suerte, usted me puede sanar de esto. Hablemos de los prejuicios. Primero en razón de eso, ¿cierto? Como
¿Cómo lo ves y cómo lo sientes tú? ¿Ya? Porque probablemente, bueno, este programa lo va a ver mucha gente, va a decir, ya, vamos a buscar a la Claudia para que nos haga unas sesiones. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo enfrentas también de repente? Porque me imagino que a lo mejor te han escuchado personas no mapuche decirlo, ¿qué te han dicho? ¿Qué te ha pasado a ti con eso? Y después también el prejuicio y el estereotipo de ser indígena acá, una mapuche huilliche, y ser feminista también. Uno dice feminista, no parece feminista. ¿Cómo se tiene que ver una feminista? Sí, es lo mismo como se tiene que ver un mapuche o una mapuche, porque, bueno, con mi compañero siempre hablamos de eso, de que antiguamente nuestras lamien no iban a estar vestidas enteras de plata porque nos daba el dinero. Y eso me pasaba de que, o será tan importante gastar mucho dinero en tener tantas joyerías, y quizá eso no tampoco significa, que está bien igual, es parte de nuestra cultura, pero no por no tenerlo voy a ser menos mapuche que el que sí tiene toda esa cantidad de joyas, que también ahí tiene un tema de clase. Así que yo creo que cuando me ven hablar o me escuchan hablar sobre eso, es evidente verle las caras nomás, que es como tapitea ya. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta de que con quién hay que hablar y con quién no. Y lo mismo con el tema de ser feminista. Si alguien ve este espacio, va a decir, ¿con qué cara la Claudia va a hablar de feminismo? Porque generalmente en mi mundo laboral he tenido que denunciar a mujeres que tienen malas prácticas, pero no por eso voy a dejar de ser menos feminista. Y como decía adelante, si la otra persona es mujer, no la voy a estar respaldando por ser mujer si está haciendo algo malo. Tengo que en mi labor tengo que denunciar algunas acciones, y por eso más que nada. Y yo creo que es parte del entorno, todos los prejuicios que hay acá, y en todo ámbito social. Pero y cuando ando con mi traje también, con mi atuendo, se ve en las calles como mira, bueno, a mí igual me importa muy poco si me dicen algo. En todo caso nunca me han dicho nada, de ser por mi corporalidad y mi parada. No, pero el tacón es un tema. Sí. Mira, me va a decir algo, me va a pegar un chariloncazo. Sí. Sí, aparte yo creo que mi corporalidad, mi voz igual que es muy diferente, no es tan suave y todo, pero yo creo que eso igual me ha servido para que nadie me diga algo tampoco. Pero tú lo ves. Sí, sí se ve. En la calle cuando ando con la Yelena, que la Yelena igual tiene su atuendo, y como que pasan mirando los autos, como que algo novedoso, algo nuevo yo creo para la población de acá. Pero eso es la cosmovisión mapuche, porque quizás de aquí hace 30 años atrás, o 40 o para atrás, no habían personas que se reconocían mapuche y andaban con su atuendo. Pero cada día somos más mujeres, más niños, niñas, más personas que se están reconociendo, y si les molesta ahora, yo creo que lo lamentamos, porque van a seguir viendo más personas reconocidas en el territorio. Sí. Sí, ¿sabes qué? Qué interesante eso del atuendo y del tacún, sobre todo las puzomó, porque, claro, los huentru también, por ejemplo, claro, el macún se usa como en este territorio, además, es súper usado, no es como exclusividad, digamos, del huentru mapuche. Pero claro, las mujeres tenemos un atuendo que es muy distintivo. ¿Y sabes qué me recordó? Que me pasó algo súper interesante. Y en las ferias nos pasó hace poco con la Lamiana Alejandra. Que el tener el atuendo y ser mujer parece que le da permiso a la gente de poder ir a interpelarte, como de decirte cosas. Y me resultaba muy similar a esto que a uno le pasa cuando está gestando, que es como que parece que el ser como tener vida gestándose dentro de una le da permiso al resto de gente para tocarte. Entonces me hace mucho sentido esto de ir cruzando, ¿cierto? Como el ser indígena, el ser mujer, el reconocerse. Y ahí de nuevo un poco, ¿cierto? Retomar esto del feminismo.
¿tú has estudiado algo del feminismo, así como más teórico? Cursos sobre perspectiva de género y todo, pero así de estudiar, no. ¿Y qué te parecen eso, por las referentes que muestran, los discursos? Es que yo creo que igual la historia tampoco sería la actual si no fueran por mujeres que han estado y han escrito su historia. De hecho, está Emma Goldman, que fue una de las personas que luchó por los mártires de Chicago. Y en honor a ella tengo el nombre de mi hija más grande, Emma. Y que tiene varios textos y escritos muy importantes para lo que hacemos hoy en día. El hecho de que podamos votar, que podamos ir a la universidad y todo, y es gracias a otras mujeres. Pero como mencioné antes, en la actualidad es importante también tener una conciencia de clase sobre todo. Porque hoy en día el feminismo ha avanzado tanto y se ha mostrado y visibilizado tanto que hasta el capitalismo ha capturado este feminismo burgués y blanco, porque uno lo ve en Ripley, Falabella, no sé. Ayer veía con Roberto, yo estaba como avanzando unos escritos y había una propaganda de Toyota que estaba en Chiloé, ayudando en una minga, Toyota transportando la casa de la minga, que se va para la minga, pero con las camionetas Toyota, y que decían como que venimos a hacer un aporte acá. Ya, ¿con qué cara una mujer blanca viene a hacer un aporte a una cultura que lleva años haciéndose? Y a eso es lo que voy, de que hay referentes y buenas referentes mujeres en la actualidad, pero hay otros tipos de espacios donde el capitalismo va a buscar siempre la manera de apropiarse de cosas como esto. Sí, fue muy cuático ver eso. Sí, bueno, hay un tema extenso que hablar quizás de la apropiación cultural, ¿cierto? De la insensibilidad racial, del racismo, pero quisiera andar un poco en lo que planteaba respecto al capitalismo, ¿cierto? Que parece que son conceptos también que como concepto son muy europeos, ¿cierto? También lo han trabajado muchos filósofos, políticos, de otros territorios, de otras latitudes. ¿Qué piensas tú, digamos, de los feminismos indígenas? De los feminismos de Abya Yala, si has escuchado, o de los feminismos también en este territorio, en Chile. Yo creo que son... Es que yo lo veo, soy más buena para criticar, critico todo, pero yo creo que, y sigo una lamina, igual que se llama Natalia Cabezas, que ella es muy bacán, que hace bordado y tejidos como contestatarios, donde ella igual dice, yo no he leído nada, pero no dejo ser de feminista por no haber leído nada o no tener cursos ni capacitaciones ni diplomados sobre feminismo. Como, ¿qué me va a venir a decir tú qué es ser feminista si no sabes lo que yo he vivido? Una cosa así. Y lo mismo el ser mapuche, no voy a dejar de ser mapuche, mujer mapuche, por no estar llena de joyas, que eso está bien, no tampoco con qué cara voy a decir, no, tú no puedes andar con joyas, pero se me olvidó la idea. Sí, no, pero por ejemplo, hablar mapuzungún. Sí. O sea, en este territorio, además, por historia de despojo, no hablamos mapuzungún. El tener el tacún y el armarse el tacún, porque también así, no sé si a ti te pasó, pero señalarte, o sea, no, es que eso no es de este territorio, porque yo leí que esto no era de este territorio, o ¿por qué no está tan peinada? Y los tacos para combinar con el tacún. Yo no uso tacos, yo uso botones y zapatillas, ¿cachai? O a lo más alpargatas, bueno, hace años que no uso alpargatas, pero... bueno, los lamien en ese tiempo cuando yo me reconocí fueron tan egoístas que ni siquiera me dijeron nada. Yeah. Así que por una parte en eso fue bueno porque no me dijeron esto sí y esto no, porque fueron, como dije, bueno, la esencia del patriarcado, especialmente en el caso de los Wentru, fueron tan egoístas que no me señalaron nada. Oye, ¿y qué relación ves tú con el patriarcado y el proceso de colonialismo? Es que va de la mano, yo creo.
acá en la región es evidente cómo va arrasando todo. Uno ve en Puerto Cristal, en todos sectores de la cuenca del lago General Carrera, como senadores ha hecho trayectoria política teniendo espacio y apoderándose de territorio de la región. Así que eso va a la par. Capitalismo, colonialismo y patriarcado. Oye, Lamien, ¿cómo? Bueno, quiero saber primero de ti, ¿cómo llevamos esto, cierto? Esto, quiénes somos, digamos, nuestra espiritualidad, como mujeres indígenas en este territorio. Además, tú como una mujer, cierto, que abiertamente dice que es feminista, en el diario vivir. ¿Cachai? Como en tu labor también de cuidadora, justo estábamos conversando, en tu labor que haces con personas en situación de calle. Me gustaría también saber eso. Sí, yo creo que en ese sentido yo creo que desde los micros se hace un trabajo entre todas las ñañas, como un trabajo de hormiga, pero que genera un gran impacto. Yo creo que todas en nuestro espacio hacemos algo en la maternidad. Como fui criada, es muy distinto a cómo estoy criando a mis hijas. Desde el feminismo también, de tener ojo que una amistad o una pareja futuro no puede maltratarte, ni levantarte la voz, ni controlarte. En los espacios de trabajo que me toca, fui dirigente sindical hace muy poco, renuncié. Y también solicitaba a la empresa de que exista un protocolo de acoso, de prevención de acoso con estudiantes en prácticas mujeres. Porque en el Código de Trabajo existe una relación laboral, por ende no existiría un acoso laboral con estudiante en práctica. Y en todo el espacio yo creo que no debe ser una mujer que haya sufrido acoso haciendo su práctica profesional. Así que también traté de instaurar eso de que existan protocolos de acción frente a acoso a estudiantes mujeres en práctica en los espacios de trabajo de la empresa donde pertenezco. Y de ahí, no sé, bordar con las compañeras, lo que estamos haciendo ahora, el conocernos, conversar, todos son acciones. El vincularse, que eso también tiene mucho que ver con cómo hacemos comunidad, quiénes somos. Claro, que tiene mucho también que ver con los feminismos, pues, los feminismos que hacemos desde los territorios, desde todos los territorios. Sí, pues también, bueno, contarte a ti, contarle a la gente que estos son 5 capítulos. Si sale bueno, ¿cierto, cabros? Vamos a hacer más. pero la idea también siempre era hablar de algunos temas que nos parecen incluso polémicos, esta relación de ser indígena, mujer, ser feminista. Y también quisiera como que habláramos, porque a mí me han preguntado mucho, me imagino que a ti también, dada tu declaratoria política, ¿cierto? La sociedad mapuche, ¿es una sociedad patriarcal desde su origen? Es que yo creo que es quienes como ejercen la cosmovisión tienen acciones patriarcales, pero yo creo que la cosmovisión en sí, por algo está la dualidad, por algo está el día y la noche, el sol y la luna, el hombre y mujer. Yo creo que son las personas que ejercen acciones patriarcales. De que se minimiza a la mujer o que se llega a maltratar en espacios comunitarios es porque está permitido así, como cultural, y no porque sea mapuche. Yo creo que aunque igual obviamente yo creo que es transversal el patriarcado ya sea en comunidades o en espacios mapuche. Es como lo que decía adelante, yo soy mujer mapuche que soy feminista porque el sistema es un sistema patriarcal y tengo que accionar frente a eso. Y en el caso de los hombres, son huentru mapuche que son machistas y que ejercen el machismo, por más que sean mapuches, siguen ejerciendo machismo. Claro. Y existe esa interacción. Que en el fondo tiene que ver con el colonialismo. Sí. O sea, en la medida que se desarrolló, digamos, y se instala el colonialismo como una fuerza externa, pero además parte de lo que hace el colonialismo es instalarse dentro de cada uno. Digamos, fue mutando también la práctica de la cultura, de la cosmovisión
que era matrilineal, como también se le llama, ¿cierto? Donde todos somos iguales y todos somos importantes y todos cumplimos un rol, a una sociedad a veces o patriarcal, ¿cierto? Desde sus prácticas, no necesariamente con un nombre en la cabeza, pero sí patriarcal en sus dinámicas, o incluso matriarcal han dicho, donde lo mismo es como una mujer en la cabeza, pero con las mismas dinámicas, digamos, patriarcales. Oye, te agradezco mucho que hayas venido, estoy muy, muy, muy contenta, ya te lo he dicho un montón de veces. Espero también que las ñañas después de ver esto también te lo digan, porque a mí igual me lo han dicho. Agradezco mucho que hayamos tenido esta conversación, porque creo que necesitábamos tenerla, hay gente que necesita escucharla, no solamente personas no mapuches, sino que también, y de forma especial, yo creo que las personas mapuches que habitamos este territorio. Así que eso, muchas, muchas, muchas gracias, Chaltumay. También gracias a ti por todo esto. Pensé mucho si hacerlo o no por lo mismo, porque seguramente va a salir alguna persona y dice, oh, ¿con qué cara va a hablar de feminismo? Pero recalcar de que no toda mujer va a ser compañera y uno no tiene por qué respaldar malas prácticas de mujeres y que estén en espacios de poder y en roles de poder contra personas más vulnerables. Así que, y como uno de los bordados donde colaboré, que dice, nuestro primer territorio de lucha es nuestro cuerpo. Así que nuestro cuerpo, al andar siendo mapuche, es una forma de lucha también. Bueno, con las palabras de la Lamien, de la ñaña Claudia, ¿cierto? Vamos despidiendo este primer programa. Agradecer a todos, todas y todes quienes ayudaron, ¿cierto?, para este espacio. Agradecer a la Fundación Manos que Ayudan también por la confianza. De nuevo a las comunidades y personas mapuches de este territorio, en especial a la Asociación Marimán, ¿cierto?, Suñisol, Elsa Canumán, la ñaña Mónica Levicoy, ¿cierto?, que siempre están muy disponibles y nos prestaron este espacio maravilloso que de una otra forma también invita a la conversación. Este espacio también que está financiado por la ilustre Municipalidad de Coyhaique. Vamos a tener otros 4 programas donde vamos a resolver otras dudas, vamos a hablar quizás de la crianza, qué es lo que es ser joven, cómo vemos la educación intercultural en la comuna y otras cosas que quizás pueden dejarnos en los comentarios, cosas que quisieran saber, preguntas, interrogantes también que les hayan surgido en la vida o a raíz también de esta conversación. Eso. Muchas gracias, Chaltumay. Escuchar Western Go. Conversación alrededor del